Vamos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Manuel Inestros Atroches, maestro de la Escuela Marcos García, guía técnica número 2, Santa Bárbara, Santa Bárbara. Pues ahora tenemos lunes 19 de julio del año 2021. El tema que vamos a estudiar ahora es descomposición de un número en sus factores primos. Este tema es muy bonito y muy fácil porque se trata de sacarle la mitad a un número dado, o sea, la segunda parte. Luego se le saca la tercera, luego la quinta, luego la séptima, luego la onceava parte, luego la treceava y así sucesivamente. Como dice descomposición de un número en sus factores primos, pues nuestra palabra clave es primos. Forzosamente tenemos que recordarnos de los números primos, ¿verdad? Cualquier número puede ser representado en una descomposición factorial prima. Pero antes de entrar en el tema vamos a recordar las reglas de la divisibilidad. Tenemos la regla del 2, la del 3, tenemos la del 5, la del 7 la vamos a explicar hasta en sexto grado, la del 11 y la del 13. Por ahora vamos a explicar estas tres, a recordarlas porque ya las saben los niños, ¿verdad? Y dice la primera: un número natural es divisible por 2 si la cifra en las unidades es 0 o cifra par. Tenemos un ejemplo para recordar. Tenemos aquí el 33 y tenemos aquí el 54. Entonces, un número natural es divisible por 2 si la cifra en las unidades es 0 o cifra par. Entonces nosotros vemos acá la unidad y observamos que no es ni 0, el 3 no es 0 ni cifra par, por lo tanto este número no es divisible por 2, ¿verdad? Ahora observamos el 54, pues observamos nuestra unidad y la regla nos dice que tiene que ser la unidad 0 o un número par, y el 4 es un número par, por lo tanto el 54 sí es divisible por 2 y el 33 no es divisible por 2. Para comprobar solamente lo dividimos y nosotros sabemos, pues un niño que sea rápido sabe que la mitad de 54 es 27 y que 33 es un número que no tiene mitad. Y si no tenemos ese cálculo mental, pues procedemos a dividir. Esto ya lo estudiamos la vez pasada. Luego tenemos acá la siguiente regla de la divisibilidad. Esto es como un recordatorio porque ya los niños ya lo saben. Dice, un número es divisible por 3 si al sumar sus cifras da como resultado un múltiplo de 3. Vamos a ver un ejemplo, dos ejemplos. Tenemos acá el 53, por ejemplo, y tenemos acá el número 132. Entonces, nosotros queremos averiguar si el 53 es divisible o múltiplo de 3. Entonces sumamos sus cifras. Nosotros decíamos, la técnica del corazón, sumamos, y 5 más 3 nos da 8. Pues 8 no está registrado en la tabla del 3, por lo tanto el 53 no se puede dividir entre 3, no da residuo 0. ¿De dónde sacamos el 8? De sumar 5 más 3 es 8. Y si yo divido 8 entre 3, pues me da residuo 2. El 8 no está registrado en la tabla del 3. Luego hacemos lo mismo con el 132, hacemos la técnica del corazón que habíamos dicho. Sumamos acá, y 1 más 3 es 4, más 2 es 6. Y el 6 sí está registrado en la tabla del 3, por lo tanto, el 132 sí es un número que se puede dividir entre 3 y el 53 no, ¿verdad? Porque 5 más 3 es 8 y 8 no aparece en la tabla del 3. Y 1 más 3 más 2 es 6. Y 6 sí aparece en la tabla del 3. Si nosotros hacemos esta división, no nos da residuo 0. Si nosotros hacemos esta división de 132 entre 3, nos da residuo 0. Porque estamos hablando de 3. Ahora tenemos la regla de la divisibilidad del 5. Un número natural es divisible por 5 si la cifra en las unidades es 0 o 5. Vamos a ver dos ejemplos. Aquí tenemos el 52 y tenemos el 130.
Entonces, observamos la unidad y vemos que la unidad no es ni 0 ni 5, por lo tanto este número no se puede dividir entre 5. Con residuo 0, desde luego, sí se puede dividir, pero nos va a dar un residuo. Y en el caso del 130, pues observamos la unidad y nos dice que o es 0 o es 5. En este caso es 0, entonces este sí se puede. Este sí se puede dividir, o sea que este es un número divisible entre 5. Al dividirlo, pues nos da residuo 0. Esto solamente es un recordatorio, niños, niñas. Esto ya lo estudiamos, ya lo repasamos, ya sabemos cómo es todo este desarrollo. Ahora vamos a quitar nuestros cartelitos para que le entremos al tema de lleno. Esto solamente es para recordar, un recordatorio para que refresquemos nuestros conocimientos. Procedemos a quitar nuestros cartelitos y los colocamos por acá. Y vamos a comenzar escribiendo un ejemplo acá que tenemos a 4 por 8, que es igual a 32, y tenemos el siguiente caso que es 3 por 5, que es igual a 15. Nosotros debemos de recordar lo siguiente. La otra palabra clave también es factores. Este es multiplicando, multiplicador y producto, pero también estos dos son factores. Entonces 4 por 8 es 32. Esta expresión la podemos hacer de la siguiente manera. 32, tenemos 4 por 8. Entonces, esta es una descomposición factorial, 4 por 8, pero no es prima. ¿Por qué no es prima? Porque ni el 4 ni el 8 son números primos. Entonces, esta descomposición factorial no es prima. Entonces, esto es impropio, no es correcto. Pero vamos a ver qué pasa en 3 por 5, es 15. Tenemos acá 15 y tenemos 3 por 5. Entonces, 3 por 5 es 15, 3 por 5 es 15. Entonces, esta descomposición factorial es prima. Es correcta esta descomposición factorial. ¿Por qué? Porque 3 y 5 son números primos. Pero esto es solamente para que ustedes vayan viendo cómo vamos a introducir este tema, que es muy facilito. Bueno, vamos a borrar estos factores, 4 y 8, y 3 y 5. Estos son factores, y estos son factores también, pero estos se llaman factores primos, estos no son factores primos, ¿va? Porque estos dos son números compuestos. Bueno, vamos a borrar para que le entremos de lleno al tema. Entonces vamos a descomponer algunos números en sus factores primos, ¿verdad? Para que vayamos entendiendo cómo es esto. Antes de eso vamos a recordar que tenemos una tablita que son unos números que hemos escrito acá. Estos números ya los habíamos estudiado. Estos son los números primos. El 2, el 3, el 5, el 7, toda esta lista de números pues son los números primos hasta el 100 o menores que 100. Desde luego que los números primos siguen. Vamos a colocar aquí estos puntos suspensivos que significan que los números primos son infinitos. Pero en el nivel que nosotros tenemos, en el grado que corresponde, pues vamos a estudiar los números primos menores que 100. Entonces hay que tener muy en cuenta esta tablita, ¿verdad? Y vamos a hacer una demostración utilizando la siguiente tabla. Vamos a ir borrando los ejercicios. Entonces, descomponer un número en sus factores primos, pues significa dividir entre 2, dividir entre 3, dividir entre 5, dividir entre 7, dividir entre 11, dividir entre 13 y así sucesivamente. Ahora, ¿por qué no dividimos entre 4? ¿Por qué no dividimos entre 6? ¿Por qué no dividimos entre 8? ¿Por qué no dividimos entre 9? Porque esos números no son primos. Resulta que estos son los números primos y nuestra respuesta tiene que estar expresada
con estos números o con estos números que tenemos aquí arriba. Vamos a hacer varios ejercicios para que ustedes puedan entender el tema y desde luego que lo van a entender y comprender y confirmar cuando hagan mucha práctica. Vamos a colocar aquí el siguiente ejercicio. Descomponer en factores primos los siguientes números. Descomponer en factores primos los siguientes números. Dos puntos y vamos a empezar con uno. Vamos a empezar con un ejercicio sencillo. Vamos a empezar con el 20. Entonces, el 20 es un número compuesto y lo vamos a representar con números primos, o sea, factores primos. Entonces, para esto vamos a utilizar la siguiente técnica, que es la técnica del arbolito. Tenemos así y tenemos así. Y primero vamos a empezar sacando mitad o segunda. Esto se llama sacar tercera, sacar quinta, sacar séptima, onceava y treceava. ¿Y qué es esto? Pues es dividir entre 2. Y nosotros nos preguntamos, ¿el 20 se puede dividir entre 2 o tiene mitad? Pues decimos que sí. ¿Por qué? Porque recordamos la regla de la divisibilidad del 2, que es, termina en 0. Y 20 entre 2 es a 10. 2 por 10. Si no sabemos este cálculo mentalmente, entonces dividimos 20 entre 2. 2 por 1 es 2, 0, 0. 2 por 0, 0, 0. 2 por 10. Entonces, vamos a ir colocando los números primos con otro color. Es 2. Ahora tenemos el 10. ¿El 10 lo podemos dividir entre 2? Sí, porque es un número par. Y dividimos 10 entre 2, o decimos la mitad de 10. Todo el mundo sabe que la mitad de 10 es 5. 2 por 5. Si no puede, pues hace la división. 10 entre 2. 2 por 5 es 10, 0. Entonces, nuestro trabajo ya terminó porque el último número es primo. O sea que nosotros vemos 2, 2, 5. 2, 5. Está dentro de los primos. También aquí 2 y 5. Ahora vamos a dar nuestra respuesta encerrando los números primos. Y vamos a ver nuestra primera respuesta. 2 por 2 por 5 es igual. 2 por 2, 4 por 5, 20. Pero esta notación factorial tiene dos respuestas. Tiene la siguiente respuesta también. Como hay números repetidos, entonces nosotros podemos decir 2 a la 2 por 5 es igual a 20. Bueno, este es el primer ejercicio que hemos desarrollado. Vamos a desarrollar varios para que ustedes vayan entendiendo. Se trata de dividir el número dado entre 2, luego entre 3, luego entre 5 y así en este orden. Si ustedes notan acá, entonces tenemos 2, 2, 5, 2, 5. Son números primos. Esta descomposición factorial tiene que ser solamente de números primos que se miran en esta tablita y también están en esta tablita. Vamos con el siguiente ejercicio. Entonces voy a borrar esto y continuamos con el siguiente ejercicio. Ahora tenemos el número 30. Y vamos a hacer nuestro arbolito y comenzamos a sacarle la mitad a 30 o dividirlo entre 2. La mitad de 30, pues hay niños que ya saben cuál es la mitad y sabe que es 15. Es 2 por 15. Si el niño no sabe esto, entonces divide a 30 entre 2 acá. 30 entre 2, 2 por 1, 2, 10 y 2 por 5 es 10. Y aquí tenemos los factores. 2 por 15. Ahora continuamos con el 15, porque el 15 es un número compuesto. Y decimos, ¿a 15 lo podemos dividir entre 2? No. ¿Por qué? Porque el 15 es un número impar, termina en 5, la unidad es 5. Entonces no se puede. Como no se puede entre 2, seguimos entre 3. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que sí tiene tercera el 15? Pues sencillo, sumamos sus cifras. 1 más 5, 1 más 5 es 6.
1 más 5 es igual a 6. Y 6 está en la tabla del 3, por lo tanto tiene tercera. Entonces colocamos acá 3 por, como no sabemos cuánto toca, entonces dividimos 15 entre 3. 15 entre 3 es a 5. 3 por 5 es 15. Entonces tenemos los factores 3 y 5. 3 por 5. Y terminamos nuestra respuesta. Porque 2, 3 y 5 son números primos. El último es número primo y lo encerramos. Y expresamos nuestras respuestas. Que tenemos 2 por 3 por 5 es igual a 30. Ahora, no tiene otra respuesta porque aquí no se repite ningún número. En el caso anterior, habían dos respuestas porque se repetían números, que era el 2. Como aquí no se repite ningún número, solo tiene esta notación primo. 2 por 3 por 5. Muy bien. Continuamos con otro ejercicio entonces. Vamos a borrar este para que podamos confirmar nuestro conocimiento. Tenemos ahora el caso de 70. Vamos a ver qué sucede con 70. Vamos a descomponer el 70 en sus factores primos. Entonces hacemos este ganchito por acá y decimos, ¿tiene mitad 70 o se puede ver entre 2? Sí, porque termina en 0. Si no sabemos nosotros cuáles son los números que vamos a, entonces decimos 70 entre 2. Y 2 por 3 es 6 y 2 por 5 es 10. Como dio residuo 0, entonces estos dos números que están acá los colocamos acá y decimos 2 por 35. Y 2 por 35 es 70. Continuamos con el 35. 35 lo podemos dividir entre 2. No. ¿Por qué? Porque termina en 5 y el 5 es un número impar. Entonces, ¿lo podemos dividir entre 3? No sabemos. Entonces sumamos sus cifras. 3 más 5 es 8. Como 3 más 5 es 8 y 8 no está en la tabla de 3, no lo podemos dividir entre 5. Entre 3, perdón. Ahora, como ya probamos entre 2 que no se puede, y probamos entre 3 que no se puede, probamos entre 5. 35 entre 5 sí se puede dividir, porque termina en 5, la unidad es 5. Entonces decimos 35 entre 5, ya los niños saben a cómo es. 35 entre 5 es a 7. 5 por 7 es 35. 0, tenemos los siguientes factores que son 5 y 7. Y 5 por 7. ¿Qué notamos nosotros? Que estos son números primos. El 2, 5 y 7, 2, 5 y 7. 2, 5 y 7 son números primos. Nuestra respuesta sería entonces 2 por 5 por 7. Esto es igual. 2 por 5, 10. Por 7, 70. No tiene otra respuesta. ¿Por qué? Porque no hay números que se repiten. Esta es la descomposición factorial prima de 70. Bien, vamos a explicar otro ejercicio. El caso del 40. Recordemos que vamos a aprender esto cuando practiquemos bastante. Vamos a ver 40, ¿qué pasa con el número 40? Vamos a encontrar los números primos, la representación prima factorial de 40. Y hacemos 40. ¿Podemos dividir entre 2? Sí, porque termina en cifra 0. ¿O decimos la mitad de 40? Pues 2 por 20. Y los niños ya saben que la mitad de 20 sí se puede dividir entre 2. 2 por 10. Y los niños ya saben que la mitad de 10 es 5. 2 por 5. Y ya terminamos. Encerramos estos números primos acá. Y nosotros vemos el 2 y el 5 son números primos. El 2 y el 5 son números primos. Entonces, damos nuestra respuesta. 2 es este. Por 2 es este. Por 2 es este. Y por 5. Y multiplicamos. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 5, 40. Y esta tiene otra respuesta, porque hay números que se repiten, que es el caso del 2, se repite. 2, ¿en cuántas veces? En una, en 2 y en 3. Entonces, 2 al cubo por 5 es igual a 40. Hay números que van a tener dos respuestas, una larga y una corta, una extensa y una abreviada. Siempre que haya números que se repitan o factores primos que se repitan, lo vamos a hacer con
notación exponencial. Muy bien, ese es el caso de 40. Vamos a explicar otro ejercicio, ¿verdad? Tanto que expliquemos que vamos a confirmar nuestro conocimiento. Tenemos ahora el siguiente caso del número 100. ¿Cómo vamos a representar el 100 en una notación factorial prima? Entonces, ¿tiene mitad? Sí, porque termina en 0. Y todo el mundo sabe que la mitad de 100 es 50. 2 veces 50. ¿Tiene mitad 50? Sí. ¿Se puede ir entre 2? Sí. ¿Por qué? Porque termina en 0 y la mitad de 50 todos los niños saben que es 2 veces 25. Ahora aquí sí tenemos un problema. ¿Tiene mitad 25? ¿Se puede dividir entre 2 25? No. ¿Por qué? Porque termina en 5 y el 5 es impar. ¿Tiene tercera como no se puede dividir entre 2, luego entre 3? ¿Tiene tercera 25? Sumamos sus cifras para saber 2 más 5 es 7. El 7 no está en la tabla del 3, por lo tanto no tiene tercera. Pero sí tiene quinta. 25 entre 5, los niños saben que es 5 por 5. Y ahí terminamos nuestra descomposición factorial y la encerramos. Y decimos 2 por 2 por 5 por 5 es igual. 2 por 2, 4. 4 por 5, 20. Y 20 por 5, 100. O podemos decir así. 2 por 5, 10. Y 2 por 5, 10. Y 10 por 10 es 100. ¿Verdad? Hay varias maneras. Y nosotros notamos que aquí hay números repetidos. Por lo tanto, lo podemos expresar de la siguiente manera. 2 veces 2, 2 veces 5. Entonces, 2 a la 2 por 5 a la 2 es igual a 100. Muy bien. Este es el caso de 100. Continuamos con un par de ejercicios más para terminar esto. Esta notación prima. Tenemos el caso ahora del número 105. ¿Qué pasa con el número 105? Vamos a sacarle la notación prima. Entonces, 105 empezamos a dividir entre 2. Si no se puede entre 2, entre 3. Si no se puede entre 3, entre 5. Si no se puede entre 5, entre 7. Si no se puede entre 7, entre 11. Si no se puede entre 11, entre 13 y así sucesivamente. 105 entre 2 no se puede dividir porque el 105 termina en la unidad es impar. Ahora, ¿se podrá dividir entre 3? Como no se puede dividir entre 2, pasamos entre 3. Para saber si este número se puede dividir entre 3, sumamos sus cifras. 105 va a ser igual. Hacemos la técnica del corazón que decíamos y 1 más 0, 1 más 5, 6. Sí se puede dividir porque el 6 aparece registrado en la tabla del 3. Entonces, colocamos acá el número 3 por. Pero aquí nosotros no sabemos qué número vamos a colocar. Entonces dividimos 105 entre 3 para saber qué número vamos a colocar. 105 entre 3 es 3 por 3 es 9. 1 y 15.